Hola, preparé un video para explicar a muchos que me han preguntado cómo se trabaja con el álgebra booleana. Si estás viendo esta unidad, te va a parecer bien interesante esto. Pero, pero quiero partir mostrándote cuál es la idea de fondo, no partir al tiro con los verdaderos falsos o con los 1 y 0 que se trabaja en álgebra booleana. Te quiero mostrar cuál es la idea detrás, cuál es la idea de fondo. Al final, ¿a qué vamos a llegar? Mira, te fijas en esa lámina, hay una placa. Tú quizás la conocerás si es que estudias algo relacionado con electricidad, o tal vez no, pero alguna vez has visto que en los circuitos integrados que tienen los computadores, las mismas calculadoras tienen circuitos muy pequeñitos, donde están esos circuitos muy chiquititos. Te fijas que ahí marqué con una flecha roja esa figura que está ahí. Ese es un circuito que en el mercado tiene un número, un nombre. Ese circuito, hay muchos. Si te lo amplío y te lo muestro de esta forma, tal vez no lo conozcas, no lo has visto. Pero si tú buscas en el mercado, lo vas a encontrar, en este caso, con la descripción de 7432. Específicamente, como sale allí en la descripción, el 74LS32N. Este es un circuito de compuerta lógica que se conoce. Internamente, esta especie ¿cómo decirte?, de 100 pies, por decirte una cosa, que tiene varias patitas, cada una de esas patitas le llega una señal del circuito, ¿ya? Que tú verás ahí, está ese circuito y está lleno de señales que van llegando a cada una de esas patitas. Bueno, internamente, este componente tiene cuatro puertas que es la que tú ves allí, hay cuatro figuritas chiquitas, cuatro figuras que están ahí adentro, que tiene cuatro compuertas, se le llama. Entonces, internamente, este dispositivo discrimina en esas señales que ingresan. Dependiendo del circuito, hay circuitos que se le conocen como compuertas lógicas OR o en inglés, compuertas lógicas AND y otros nombres que lo iremos viendo más adelante. Estas distintas compuertas discriminan si la señal va a seguir de largo o no va a seguir de largo. Lo único que hace es decir, pasa o no pasa, sí o no, acepta o no acepta, ¿ya? Y en matemática, eso se le conoce como la parte digital, pero binaria de que viene de dos. O es uno o es cero, en definitiva, ¿ya? Lee tú eso, in- interiorízate un poco más. Ahí te dejé esa descripción, le haces pausa a este video y lee un poquito más de eso. Y busca, interiorízate más con este asunto. Como te digo, si quieres buscar estas imágenes en cuánto cuestan estos dispositivos, y colócale allí con puerta lógica 7432 y vas a encontrar el valor de ese. Así como ese, hay muchísimos más. Bueno, a eso vamos a llegar. Pero primero quiero hacerte una equivalencia para mostrarte con respecto al álgebra tradicional. Vamos a ver álgebra de Boole, pero quiero mostrarte con respecto a la diferencia con respecto al álgebra tradicional. En el álgebra tradicional, o en el álgebra, digamos así, eh, se crea esto de las matemáticas para dar, obviamente, aunque pareciera como extraño, pero para que sea más fácil el poder resolver situaciones de la vida cotidiana. Como por ejemplo, yo digo, quiero resolver, quiero saber cuál es el ingreso que voy a tener en dólares, y al ingreso yo lo voy a llamar, le voy a dar la letra I. El ingreso que voy a tener en dólares a raíz de la venta de computadores, ¿ya? Entonces, y los números de computadores lo voy a llamar con la letra X. Entonces, siempre uno le está dando letras a algo, a una idea, a un concepto, ¿ya? Y, y todo lo que hay en la vida cotidiana uno lo trata de llevar a ecuaciones. Yo te digo que en esta ecuación que representa el ingreso, la I, equivale a 190 más 650 por X. Entonces, esta ecuación, ¿qué me dice? Si yo quisiera vender 10 computadores, es decir, X igual 10, ¿cuánto tendría de ingreso? Bueno,
reemplazo la x que vale 10 en la x, obviamente. 10 por 6, 50. Le sumo 190. Hazlo tú con la calculadora y corrobora. Y la y me va a dar el valor del ingreso en dólares, que es lo que yo tengo por nomenclatura para esta ecuación. Y el valor de la y me da 6.690 dólares. Eso es lo que yo voy a tener de ingreso. Bueno, eso es lo que yo hago con el álgebra tradicional. Resulta de que hubo una persona que empezó a analizar el querer sumar otras variables. Esta persona se llama Bull. Y él dijo lo siguiente: y si quisiera sumar otro tipo de variables, por ejemplo, dijo, a la variable le voy a dar la letra P. Y dijo, la variable consiste en lo siguiente: los estudiantes estudian de noche, él dijo. Por ejemplo, estoy dando este ejemplo. Los estudiantes estudian de noche. Y asumamos que es verdadero, que estudian de noche. ¿Ya? Para el ejemplo de esto, los estudiantes estudian de noche. Esa es mi variable, es la letra P, y yo te digo que eso es verdadero, que todos estudian de noche. Y hay otra variable más, que le voy a dar la letra Q, y dice lo siguiente: todos los estudiantes nacieron en La Serena. Y yo te digo que eso es falso, porque no todos nacieron en La Serena. ¿Ya? Aquí viene lo que esta persona, un británico, Bull, dijo lo siguiente: ¿cómo puedo sumar estas variables? ¿Cómo se puede realizar alguna operación para obtener un resultado de esto? Que es como ilógico, uno dice, ¿cómo obtener un resultado de la suma de eso? Entonces, él decía eso: ¿cómo obtener una respuesta numérica de la siguiente expresión? Los estudiantes estudian de noche, que es la P, y todos nacieron en La Serena, que es la Q. Ya. Si yo pienso en esta expresión, vamos a pensar lo siguiente. A la letra P, que son los estudiantes estudian de noche, que yo te dije que la respuesta es sí, es correcto, porque yo te lo estoy diciendo, le vamos a asignar un número y asignemos dos tipos de números. Uno para todo aquello que sea correcto y cero para todo aquello que no sea correcto. Por lo tanto, si ya estamos asumiendo que P es correcto, es decir, que todos estudian de noche, le asignamos el número 1. Y a la otra expresión, que todos los estudiantes son de La Serena, que yo te dije anticipadamente que eso es falso o incorrecto, le asignamos un número y ese número va a ser el 0. Ahora, aquí viene la gracia. A la expresión entonces, los estudiantes estudian de noche y todos son de La Serena, si tú tuvieses que decirme un número, ya sea 1 o 0, ¿qué número me darías? Los estudiantes estudian de noche, tú sabes que eso es correcto, pero tú sabes también que todos son de La Serena, eso es falso. Ya. Si yo te digo que los estudiantes estudian de noche y todos son de La Serena, tu respuesta va a ser, bueno, obviamente me va a decir no, pues eso es falso, porque si bien estudian de noche, pero no todos son de La Serena. Por lo tanto, el conjunto de esa expresión es falso, o es decir, es 0. Mi pregunta es, si yo tuviese que hacer una equivalencia con el álgebra tradicional, que es sumar o multiplicar, piensa solamente en eso, sumar o multiplicar, para que me hubiese dado 0, sabiendo que la P era 1 y la Q era 0, para que el resultado final me dé 0, ¿qué tuve que hacer? ¿Multiplicar o sumar? Si yo sumo el 1 con el 0, me daría 1, y eso sería correcto, y no me dio 1. Por lo tanto, tuve que haber multiplicado 1 por 0 para que me dé 0, que es la respuesta. Multipliqué entonces. O sea, cada vez que yo hago el y, esto y lo otro, multiplico. ¿Ya? Versus la misma expresión. Los estudiantes estudian de noche o todos son de La Serena. Ya. La respuesta es correcto. Es cierto lo que estoy diciendo. Los estudiantes estudian de noche o todos son de La Serena. Bueno, yo sé que todos no son de La Serena, pero por lo menos en esa expresión es correcto decir que los estudiantes estudian de noche. Hay un o es eso o es eso. Y esa expresión en conjunto es correcto, es verdadero. Es un 1. Bueno, multipliqué o sumé para que me diera 1. Bueno, ahí tuve que haber sumado. P más Q. ¿Ya?
esa idea, ese concepto, que si no te quedó bien claro, retrocede al video y vuélvelo a entender para que entiendas esa línea tan fina para poder captar lo que es la lógica que hay detrás. Es lo que se ocupa en las compuertas lógicas, ¿ya? Yo te había mostrado anteriormente que habían varias compuertas al interior de estos circuitos. Una compuerta es la compuerta OR, en inglés OR, que significa O, ¿ya? O. Igual que lo que estamos viendo de eso de los estudiantes estudian de noche, o todos son de La Serena. Y te acuerdas que te dije que si es O, tú vas a sumar. A sumar. Entonces, la compuerta lógica OR. Tengo dos, tengo dos proposiciones. Tengo dos alternativas, una A y una B. Tengo cuatro posibilidades en cada una. Que las dos sean 1, que la primera sea 1 y la segunda 0, en la segunda fila. Tercera fila, que la primera sea 0 y la segunda sea 1. O en la cuarta fila, que sea el A y el B sean 0. Bueno, yo quiero saber cuál va a ser la salida que va a tener eso, que es la parte de abajo, el A más B, el OR, A más B. Ya, si sumo el 1 con el 1, recuerda, aquí hay solamente dos números, o es 1 o es 0. Si tú sumas el 1 con el 1, que es la primera fila, es del A con el B, 1 más 1, yo sé que en tu mente tú estás pensando, bueno, 1 más 1 es 2, pero aquí en el sistema binario tenemos dos números, o 1 o 0. No me puedes dar otro resultado. Ya, 1 más 1 obviamente no es 0. Entonces la respuesta va a ser 1. Y ahí está, primera fila A más B vale 1. Segunda fila, del A con el B. El primero vale 1 y el segundo vale 0. 1 más 0 es 1 y así sucesivamente voy llenando. ¿Ya? Y ahí tengo la respuesta de lo que me daría una compuerta lógica OR. Es decir, ¿qué me está indicando esta compuerta lógica? Me dice que basta con que tenga por lo menos un 1 en cualquiera de las entradas A o B para que la salida me dé 1. Eso es lo que me está diciendo. Basta con que uno de los dos sea un 1 para que la salida tenga un 1. Y que es muy distinto a la compuerta lógica AND, que es I. Aquí, si te fijas, la salida A por B, tú vas a multiplicar A por B, lo que está arriba. Multiplica 1 por 1 en la primera fila, 1 por 1 es 1. Después 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0, 0. Bueno, ¿qué me dice la compuerta lógica AND? Me dice que en la salida, para yo obtener un 1, o mejor dicho, si tú puedes verlo así, para yo tener encendido algo, o para yo tener señal de algo, para yo tener voltaje de algo, tengo que tener que mis entradas, ambas tienen que estar encendidas, o ambas tienen que mandar voltaje, o ambas tienen que estar operativas. A eso se refiere el 1. O está operativo, o te manda voltaje, o te manda señal, o está en línea. Bueno, todo eso. Lo que dice la compuerta lógica AND es que en la salida, para que sea 1, en la entrada ambos tienen que estar en 1. ¿Ya? Bueno, circuitos en serie, tú te recordarás, constan de dos o más interruptores donde un interruptor está a continuación del otro y así sucesivamente, ¿ya? Y circuitos en paralelo son dos o más interruptores donde un interruptor está sobre otro en otra línea y así sucesivamente. Esto como para recordar los circuitos serie y paralelo, que es lo que vamos a trabajar también con esto. Ahí tienes un circuito de ampolletas en serie. Si te fijas, la primera ampolleta, o sea, las ampolletas están en línea, van una tras otra, ¿ya? Versus el circuito que está abajo, no están en línea las ampolletas. Esa es la diferencia para decir que están en paralelo. Fíjate en lo siguiente. Fíjate que las ampolletas, ahí yo le puse una letra R, indicando que es una resistencia.
¿Por qué te digo que una ampolleta es una resistencia? Por si tú no lo tienes claro esto. Eh, si te fijas, la ampolleta internamente tiene un filamento que va como enroscado así. Ese filamento es una resistencia, en definitiva. Una resistencia que está encerrada con un material allí, que es la ampolleta. Lo que hace la resistencia y lo que hace que la ampolleta se ilumine es que el paso de la corriente llega y empieza a pasar a través de la resistencia de la ampolleta. Y eso hace que se ilumine, ¿ya? Entonces, en este caso, si una ampolleta fallara en la resistencia en serie, como por ejemplo la primera, si me fallara esa ampolleta, la corriente no me pasa a través de esa resistencia porque ese filamento de resistencia se cortó. Por lo tanto, no pasa la corriente. Ese es el problema de los circuitos en serie. Basta con que uno ¿cuánto se llama? Que esté bloqueado, que la señal se haya cortado, no va a pasar la señal. A diferencia, a diferencia del circuito ahora de la ampolleta en paralelo, si esa ampolleta, la última que está con una X allí, si esa ampolleta se echase a perder, o mejor dicho, se quemase, como uno acostumbra a decir, o el filamento interno de esa ampolleta se cortó, las otras dos ampolletas van a seguir encendidas. Bueno, y si se quemase esa ampolleta, el circuito va a seguir encendido. ¿Ya? ¿Cuándo no se encenderían las otras dos? Cuando la primera la que está a la derecha de la batería, la primera, claro, si se quema esa, pero pasa la corriente hacia el otro lado. Sigue prendida la otra. Esa es la ventaja del circuito en paralelo, que se quema una, pero las otras pueden seguir encendidas. Bueno, llevando este paralelismo, ¿ya?, del circuito, volvamos al circuito en serie. El circuito en serie, el circuito de ampolletas en serie. Te dije yo que si la primera estaba quemada, no pasaba a las otras. Bueno, fíjate que si Z es el resultado final, o sea, Z me indica si va a estar encendido o va a estar apagado, si va a ser 1 o va a ser 0. Basta con que una de estas R1 por R2, por R3, basta con que una de esas R sea 0, es decir, que la ampolleta esté defectuosa, el resultado va a ser 0 y no se va a encender nada. Por lo tanto, para que todo el circuito funcione, todas las ampolletas estén encendidas, tienen que estar todas en 1, es decir, todas las ampolletas tienen que estar buenas, para que sea 1 por 1 por 1 por 1 y el resultado sea 1. Versus la de abajo, que dice Z es igual a P más Q más S. Basta con que, o sea, si una de esas letras, o sea, si una de esas ampolletas es 0, es decir, está quemada, 0 y las otras dos están encendidas, 0 más 1 me va a dar resultado 1. No voy a tener problema. ¿Ya? Bueno, ¿quién fue el que ideó todo esto? Bueno, partió con esto el señor George Boole, de Reino Unido, Lincoln. Es un matemático británico. Él fue el creador de este sistema de cálculo lógico. Ahora, dicho sistema en el que las proposiciones se reducen a símbolos, a una letra, ¿ya? Sobre los que tú puedes operar matemáticamente. Eso es lo que él quiso hacer. Distintas proposiciones, empezar a trabajarlas matemáticamente. Bueno, él en sí, él no fue el que empezó con esto del 1 y el 0, toda esta parte. Él trabajó con verdaderos y falsos, cosas así. 100 años más tarde o 80 años más tarde, hubieron otras personas que continuaron el trabajo de George Boole y vieron la importancia que tenía el funcionamiento en lo que era la informática, la aplicación en la informática y en los microprocesadores. Él trabajaba con esto, a esto me refiero con una proposición. Por ejemplo, yo te digo, en estos momentos es de día. Tú me dices, ¿es verdadero o es falso? Dependiendo del horario que tú estés escuchando esto. O te digo, somos estudiantes de Juan Boón. Tú me vas a decir, ¿es verdadero o es falso? Una de dos. O 4 es menor que 1. Tú me vas a decir, no, eso es falso. Pero versus algo que no es proposición. La siguiente, lo que está a la derecha, dice, resuelve este problema. ¿Puedes prestarme tu libro? Buenos días, profesor. Esas expresiones no son proposición porque no dejan la alternativa a decir si es verdadero o es falso, ¿ya? Y yo lo que quiero buscar proposiciones donde sean o verdadero o falso, o uno o dos.
Bueno, las proposiciones tú vas a trabajar con distintas entradas. Eso es lo que vamos a hacer. Si te fijas, en la primera, si tuvieses una entrada, solamente una entrada, un interruptor, el interruptor está o está encendido o está apagado, o está bueno o está malo, o tiene voltaje o no tiene voltaje, pero no tiene media, ¿ya? No existe la media. Sí está, no, tú no puedes decir si está medio encendido, no, o está encendido o está apagado. Bueno, eso es verdadero o es falso, ¿ya? Fíjate que son dos posibilidades. Cuando tienes una sola proposición, son dos posibilidades, o es verdadero o es falso. Y recuerda este número que sale allí, 2 elevado a 1. Esas son las dos alternativas que tienes. Pero si tienes ahora dos proposiciones o dos entradas, la P y la Q, las alternativas son 2 elevado a 2, es decir, hay cuatro filas. La primera y la primera sean verdaderas, la primera verdadera, la segunda falsa, en la tercera fila la primera falsa y la segunda verdadera, y en la cuarta fila ambas falsas. Son cuatro posibilidades. Ya. Y si tuvieses tres entradas, P, Q y R, es 2 elevado a 3. ¿Ya sigues la tendencia? Y si tuvieses cuatro entradas, un P, un Q, un R y un S, da lo mismo la letra que sea. Cuatro entradas sería 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 es 16. 2 elevado a 4 es 16. O sea, serían 16 filas de posibilidades entre verdadero y falso. ¿Ya? Ahora, te recomiendo para crear estas tablas de verdad, siempre crea la última. Siempre crea la última tabla. Por ejemplo, en el caso de cuando son tres entradas, la P, la Q, la R, créate la R primero. Fíjate que la R siempre va a ser el alternativo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Después te vas a la anterior, a la Q. Y en la Q van a ser ahora dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Y después te pasa a la P. Y aquí van a ser cuatro verdaderos, cuatro falsos. ¿Ya? Para que te sea más fácil el poder diseñar estas tablas. ¿Ya? Ahí te muestra que es 2 elevado a 2 y eso es 2 elevado a 3. Ya. Pero nosotros trabajamos con 1 y con 0. ¿Ya? Con 1 y con 0. Y si son de 2, recuerda, siempre crear la última columna. La Q en este caso, cuando es de dos entradas. 1, 0, 1, 0. Y la P sería 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y si son tres siempre diseñate la última columna. Da lo mismo la letra que tú le coloques. Pero la última columna, que va los 1 y 0 alternados, ¿te fijas? 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Después te pasa a la Q, donde serían el doble de 1 y el doble de 0. Y ahí están, el doble de 1, el doble de 0 alternado, el doble de 1 y el doble de 0. Y después te pasas a la P, que en vez ya no van a ser un 1 ni dos 1, sino van a ser 4 1, 4 1, 4 0. ¿Ya? Eso es para diseñar tablas de verdad. Ahora, te dejo para que tú revises un resumen de lo que son las compuertas en los distintos nombres que hay. La primera dice que es la AND y ahí está el símbolo que se utiliza. Ese es el símbolo con que se utiliza a diferencia del OR. ¿Te fijas? La figura es parecida pero no es la misma. ¿Ya? Está también la XOR, la NOT, NAND y NOR. ¿Ya? Y cada una tiene una semejanza con respecto a los circuitos. ¿Ya? Y a que si la entrada se multiplican o se suman, se multiplican o se suman. Dale una vuelta a eso, repásalo, revísalo. Yo te quiero explicar las más básicas, la más simple, para tú después vas a ir viendo la lógica que es la misma para todas. Te voy a hacer un siguiente ejemplo. Por ejemplo, quiero analizar con una tabla de verdad cuál sería la respuesta de salida que tendría, y utilizando álgebra booleana, la respuesta de salida de esta expresión A por B, ahí coloqué A por B, más B, C, y hay una coma arriba, B, C', hay una coma arriba. Cada vez que veas
va a depender de los distintos libros, literaturas y dependiendo de en qué país estén trabajando. Cuando tú veas esa apóstrofe, esa coma sobre una letra, significa que está negando eso, ¿ya? Niega lo que está, niega lo que está allí. Entonces, mira lo que voy a hacer. Yo voy a hacer este y después te voy a dejar otro problema para que tú lo realices. Primero que nada, tengo que ver cuántas letras hay. Y siempre veo cuántas letras hay así, pero que no estén negadas, que no estén con coma, con una apóstrofe. Aquí tengo la letra A, la letra B y la letra C. Entonces yo coloco tres letras, A, B y C. Y voy a tener que ir llenando, y yo sé que A, B y C son 2 elevado a 3, 8 filas. Parto con la C, con los 1 y 0 alternados, y después voy hacia atrás. Llenándola, me queda eso. Colócale pausa y revisa que efectivamente es lo mismo que te había explicado en la lámina anterior. Ya. Si le diste pausa y lo revisaste, está todo clarito. Ahora vamos a ir desarrollando lo que dice allí. Yo quiero saber el resultado final de A por B más B por C'. ¿Ya? Recuerda, C' es la negación de C. Ya. Voy a hacer primero A por B. Ya, A por B. Y coloco en la primera columna, coloqué A por B. Bueno, ¿qué es lo que es A por B? Es multiplicar A con B. La primera fila es 1 por 1, 1. La segunda fila, 1 por 1, 1. Tercera fila, 1 por 0, 0. Y así sucesivamente. Y se me va llenando esa columna. Ponle pausa y revisa que efectivamente es eso. Que es el producto de A por B. Tal cual. Multiplicar las dos expresiones. En en la siguiente columna, en esa columna, voy a colocar el C', porque no lo tengo, no sé cuánto es C' para poder realizar después el B por C'. Pero antes de multiplicar B por C', tengo que saber cuánto es C'. ¿Qué es lo que es C'? C' es negar el C. ¿Ya? ¿Qué es lo que es negar el C? O sea, todo lo que tengo en C lo niego. Si tengo la primera fila, el C vale 1. Si tú niegas el 1, ¿qué es lo que es negar el 1? Es lo contrario del 1, es 0. Y lo contrario, y la siguiente fila, negar el 0, es 1. Y así sucesivamente. Colócale pausa y revísalo tú mismo. Listo. Ya que tengo el C', ahora puedo realizar qué es lo que es B por C'. Y pasamos a hacer B por C'. ¿Qué es lo que es B por C'? Multiplico la B por el C' y ahí están los valores. Tú colócale pausa y revisa eso. Y ya que ya tengo esas dos cosas, ahora recién puedo sumar AB más BC', que es esa expresión. ¿Qué es lo que me indica eso? Me indica que la expresión final es que me dan unos en aquellas ocasiones donde el A vale 1, el B vale 1, el C vale, o sea, donde los tres son 1, o donde los dos primeros son 1, o donde solamente la B sea 1. Solamente en esas situaciones me dice que la respuesta es 1, el resto da 0. ¿Ya? Entonces yo te dejo una tabla de verdad para que tú la llenes, ¿ya? Y donde te doy esa función. La función es A por B más A B con la coma arriba, que es negar la B, multiplicada por la C. Fíjate que te puse dos formas porque hay distintos autores que lo hacen de distintas formas. Algunos, en vez de ponerle esa coma arriba de la letra que quieren negar, le colocan una rayita. ¿Te fijas en la parte de abajo? Te coloqué el B con una raya arriba. Ya, algunos autores lo hacen así. La coma o esa rayita indica que niegas todo lo que está debajo de esa coma o esa rayita. ¿Ya? Para este ejercicio está esa respuesta y tú la podrás revisar y corroborar. Y te dejo otro ejercicio donde tienes que realizar la tabla de verdad binaria usando 1 y 0 para determinar los valores de f. Aquí dice A' por B por C' más A por B' por C más A' por B' por C. ¿Ya?
Entretente con eso, desarrolla ese ejercicio y me mandas un me gusta, un like o una consulta si quieres para ver cuánto te dio ese resultado y, y seguimos trabajando. Te dejo a continuación de esto, tú revisa de toda esta diapositiva, revisa un poquito de historia donde te cuento un poquito más de del trabajo de investigación que hizo el señor Bull. Así es que revisa, revisa esa materia que está aquí y como te digo, practícalo, practica una y otra vez, vuelves atrás, ponle pausa para que quedes más claro. Hay algunas leyes que maneja Bull, son las que están allí en esa diapositiva como te estoy mostrando. ¿Ya? El, un poquito también de referencia de lo que son los circuitos lógicos y las compuertas lógicas. Así es que trabaja. Si lo encontraste interesante, te pareció entretenido, si entendiste la idea de fondo, eso es lo que te quería mostrar, la idea de fondo, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás de toda de esta materia es para trabajar justamente estos circuitos, los circuitos que están, estos circuitos integrados. ¿Ya? Que te vaya bien. Chao, chao.